Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos en la hora, entonces mejor comenzar a tiempo. Mi nombre es Tomás Sánchez, acabo de escribir un libro, de publicarlo, porque escribirlo la verdad es que me demoré como 2 años, que se llama Public Inc., la evolución de la empresa y su rol en la sociedad. Y la verdad es que este libro lo que busca es propiciar y poder profundizar un debate en torno a la empresa, a cuál es su rol, hacia dónde va, al para qué está, porque es un tema que la verdad es que a mí me gusta mucho. Los últimos 15 años me ha tocado trabajar, emprender en empresas grandes, pequeñas, corporaciones internacionales, y la verdad es que ha sido un recorrido interesante donde intenté rescatar el conocimiento que he aprendido y poder plasmarlo en un libro que lo hice a su vez en un lenguaje cercano, lo escribí de una forma que ojalá fuese ágil y entretenido de leer, porque creo que las empresas en la sociedad es un tema que es pertinente para todos, es decir, esto no solamente de grandes empresarios o gerentes generales, sino que creo que probablemente toda persona que trabaja en una empresa, lo cual es la mayoría de la población, y toda persona que se relaciona con una, y ahí sí que es toda la población, es pertinente entender hacia dónde va esta institución que la verdad es que ha sido muy importante en la historia de la humanidad. ¿Bien? Entonces, si podemos poner ahora la presentación, por favor. Y bueno, ahí está el nombre de la presentación. Si les puedo pedir la lámina siguiente. A ver, esto es algo que me gusta como aclarar, y de hecho es textual lo que dice las primeras páginas del libro, ¿bien? Y que tiene que ver con una declaración importante, y es que las empresas creo que son fundamentales y son probablemente de los mejores inventos de la humanidad. Es decir, ni vacuna ni luz eléctrica habría llegado a ningún lado si no fuese con una empresa de por medio. Sin embargo, tenemos que constatar de que la sociedad cambió, ¿bien? Y como la sociedad cambió, la empresa también tiene que cambiar, y tiene que cambiar incluso en términos políticos, y eso es parte de lo que voy a profundizar y desarrollar lo que desarrollo en el libro y en esta presentación. La siguiente. Esto lo voy a dividir en 3 partes para poder ordenar mejor las ideas, ¿bien? No está exactamente igual ordenado como está el libro, pero creo que por el objetivo de una presentación queda mejor. Y es que primero voy a abordar las tendencias que hoy día estamos viendo en la sociedad y en el mundo empresarial. Después vamos a revisar cuáles son los principales stakeholders de la empresa que están afectando el comportamiento de estas. Y finalmente vamos a entrar a analizar cuál es este nuevo paradigma, ¿cierto? ¿Cómo es este cambio versus lo que había antes y hacia dónde creo que vamos? ¿Bien? Si pasamos a la siguiente lámina. Bueno, tendencia es lo primero. La primera tendencia que vemos es que cada día más vemos como la sociedad es cada día más exigente y de una u otra manera está insatisfecha. Y esta insatisfacción, de una u otra forma, podríamos hablar de que está huérfana de soluciones, ¿cierto? Y por lo tanto empieza a mirar a la empresa. Es decir, cuando se da cuenta que en esta realidad cada día más compleja, el Estado o las clásicas instituciones públicas que estaban a cargo del bienestar de la sociedad no están dando abasto, o tal vez, si bien pueden estar muchísimo mejor que antes, no dan abasto con las expectativas de la sociedad, uno podría decir de que la empresa justamente empieza a transformarse en el nuevo referente o empieza a transformarse en la nueva institución que capta las miradas de la ciudadanía a la hora de buscar soluciones. Siguiente lámina. Creo que un buen efecto de esto, un buen ejemplo, primero fue lo que pasó con Trump y con el Brexit, ¿cierto? Es decir, la ciudadanía de 2 países desarrollados, que podríamos decir que van adelante de nosotros, como Latinoamérica, eligieron a 2 candidatos y eligieron opciones que representaban salir del establishment, salir de lo que había sido la clásica política de partido, ¿bien? Y después uno ve la CEP del 2019, donde en el fondo ya los datos de junio eran malos y los de diciembre fueron muchísimo peores, pero que demostraban una constante a la baja de la popularidad de la clase política, ¿bien? Entonces, de alguna manera no es de extrañar de que la ciudadanía está desencantada con la clase política. Hoy día termina a ser ridículamente obvio después del 18 de octubre y, bueno, ¿para qué vamos a decir después de la pandemia y lo que han sido los últimos meses de discusión, ¿cierto? Pero tiene que ver con que
la ciudadanía se da cuenta de que tiene un problema importante y que por lo tanto tiene que recurrir a otras instituciones. Es decir, le faltan soluciones y dice, bueno, ¿quién más me puede ayudar? Y cuando está en esa conversa dice, bueno, puede ser que la empresa sea una alternativa. La siguiente. Y justamente una de las cosas que vemos es que si bien bajo cualquier parámetro nosotros podríamos decir de que hoy día como humanidad estamos mejor que antes, es decir, una persona de clase media probablemente tiene una mejor vida y una mejor expectativa de vida que un rey en la Edad Media o hace varios siglos atrás, hoy día la desigualdad es muchísimo menos tolerable. Y si bien justamente como se ha discutido mucho de octubre a la fecha, en Chile disminuyó la pobreza de un 50% a menos de un 10%, la verdad es que igual es intolerable y la ciudadanía justamente se manifiesta muy vehementemente en contra de eso, ¿cierto? Y lo que es interesante en este caso es que en el modelo actual que tenemos, bueno, en el capitalismo, uno entiende cómo la empresa es protagonista de este modelo, ¿cierto? Es la institución, entre comillas, que como que tira el carro de la economía, de la sociedad, que es todo, pero no es responsable, no es accountable de los resultados. Pero tenemos esta como disociación, ¿cierto? Somos protagonistas, pero no somos responsables, ¿bien? Y ahí se genera una cierta tensión y la ciudadanía empieza a decir, bueno, tenemos que resolverla. Siguiente lámina. Y esto se combina con un tema que ha estado muy en boga los últimos años, ¿cierto? Comenzó bueno, en los 70 con el clásico libro de La Primavera Silenciosa, ¿cierto? Y de los años 90 en adelante empezó a plasmarse en acuerdos multilaterales, partiendo por Kioto, ¿cierto? Pero hoy día vemos que el desafío medioambiental se empieza a transformar incluso en un conflicto social tanto al interior de los países, donde en el fondo clases o comunidades que pueden verse más afectadas por el derretimiento de los polos y por lo tanto el aumento de las mareas o por lo que sea, ¿cierto? Es decir, una comunidad que antes vivía la agricultura y hoy día disminuye en sus napas subterráneas, afectando justamente sus cosechas, empiezan a interpelar a grandes industrias o a la minería o al calentamiento global y lo que sea. Y de la misma forma que pequeños países o países más subdesarrollados le reclaman al primer mundo diciéndole, bueno, por su desarrollo, es decir, por el desarrollo que vivió Europa y Estados Unidos durante los últimos 200 años a punta de carbón y combustibles fósiles, es que hoy día estamos en desmedro y nos están pidiendo a nosotros que paguemos los platos rotos y que no nos podamos desarrollar con energía barata o con tecnología simple cuando ustedes pudieron hacerlo. Entonces, vemos nuevamente cómo empieza a existir una tensión, pero donde en el mundo medioambiental la empresa está nuevamente al centro del conflicto e incluso, me atrevo a decir, al centro de la solución. Es decir, uno ve como si bien ha existido mucho multilateralismo en los últimos años y todas las COP, lo que uno ve es que muchas veces son las empresas las que realmente tiran el carro, las que llevan la vanguardia, en buena medida por las expectativas de sus clientes de comprar la empresa más responsable. ¿Bien? Siguiente lámina. Y esto a su vez se combina con otro tema que está muy en boga en estos días, que tiene que ver con la inclusión de la mujer en la fuerza laboral. ¿Y qué es lo que pasaba? Desde el mundo más economicista y desde la teoría, si lo queremos decir, lógica y formal, esto siempre lo explicábamos, ¿bien? Pero hoy día no se tolera la explicación, es decir, uno podría decir, no, mira, ¿sabe qué? A las empresas estrictamente el pre- y postnatal les complica. Por lo tanto, se justifica que tengan un menor sueldo, o bien muchas otras personas decían, las mujeres no se proyectan en una vida laboral tan a largo plazo, por lo tanto tienen un castigo. Y eso hoy día simplemente es inaceptable. Y la sociedad y nuestras generaciones nuevas no lo entendemos así. Decimos, ¿por qué es que la mujer tiene que pagar los costos de reproducción de la sociedad? Es decir, acá lo que pasa, y esto se alinea también con un libro de Mariana Mazzucato que habla del valor de las cosas y cómo hoy día la sociedad, básicamente todo lo que tiene precio tiene valor, pero las cosas que no tienen precio no tienen valor. Entonces la pregunta es ¿por qué los hijos y los niños no tienen precio? ¿Acaso no tienen valor? Todo lo contrario, tienen un valor inconmensurable. Pues bien, ese es un nuevo paradigma. No se trata de un nuevo trato, no se trata de un nuevo acuerdo, se trata de una nueva concepción social donde, de nuevo, una mujer en particular
que está desempeñándose en el mundo laboral no tiene por qué pagar los costos de la sociedad para que ella se reproduzca. ¿Bien? Por lo tanto, eso también afecta directamente a la empresa. Siguiente lámina. Entonces, bueno, acá mencioné algunas de las tendencias sociales. En el libro voy, la verdad es que más profundo y enumero otras tantas, pero para que no se nos haga tener la presentación. Pasamos al segundo tema, que son las tendencias tecnológicas. Y lo que está haciendo la tecnología, más allá de todas las cosas muy interesantes que podamos ver de inteligencia artificial o lo que sea, es que la tecnología está bajando las barreras de la entrada, por lo tanto, de entrada a los mercados. Por lo tanto, estamos haciendo cada vez más un mercado más competitivo y más líquido. Y uso la palabra líquido, ¿por qué? Porque antes, cuando hablábamos de competitivo, estábamos hablando de que el mercado iba a generar nuevos competidores en lo mismo. Hoy día lo que está pasando es que el mercado está cambiando, es decir, la tecnología no solamente hace de que competirle a un supermercado sea más fácil porque pongo un nuevo supermercado, sino que es líquido porque el mercado cambia y pongo un corner shop entre medio, o pongo un Uber entre medio, o pongo un Airbnb o lo que sea, que cambia las reglas, que modifica la estructura del mercado. Por lo tanto, la tecnología al final lo que hace es que estresa a las organizaciones y estresa a las empresas porque tienen que ser más competitivas y porque tienen que ser más flexibles. ¿Bien? Y si lo entendemos bien, las empresas no están construidas para ser ágiles y flexibles. Las empresas, en la tradición del management, estaban hechas para ser eficientes, es decir, eran un motor bien aceitado, donde los pistones corrían muy bien, pero no estaba hecha para estar cambiando cada 5 años porque cambió el modelo de negocio, o cambió la operación, o cambió la tecnología. Siguiente lámina. Lo que a su vez se complementa con algo que estamos viendo hoy día en pandemia, muy evidentemente, y es cómo la geografía es irrelevante. A mí me ha tocado trabajar en el mundo tal vez más de startups y de grandes empresas o corporaciones internacionales, y por lo tanto ya me daba cuenta cómo era muy posible trabajar a distancia. Y la verdad es que con muchos equipos trabajo cotidianamente, uno al lado del planeta y otro en el otro, o incluso dentro de Chile, tomando el mejor talento sin importar si esa persona está trabajando en Pichilemu o en Punta Arenas. ¿Bien? Pero esto era algo que a mucha gente le costaba ver, y hoy día estamos viendo cómo cambió ese paradigma y la gente no le quedó otra que aceptarlo. Pues bien, esto cambia las reglas del mercado laboral, porque ya no tengo la restricción de que tengo que contratar gente en mi misma ciudad, y yo ya no tengo que trabajar solamente para empresas que estén cerca de mi casa. Hoy día puedo ser contratado por una empresa en Estados Unidos o en China, y puedo yo formar una startup con personas que trabajen en Venezuela o en la India. Y esa gracia cambia absolutamente las reglas de cómo concebimos la empresa. La empresa, uno ya no trabaja dentro de una empresa como un lugar físico y cerrado y va a la oficina, sino que trabaja en una red donde a su vez la vida privada y la vida pública empiezan a mezclarse hasta el minuto que son inseparables, es decir, no vemos la diferencia entre ellas. ¿Por qué? Porque la verdad es que trabajo en mi casa, trabajo incluso en las vacaciones, trabajo donde sea, ya no tengo un horario de 9 a 5, como dicen los gringos, sino que simplemente en cualquier minuto, en la medida que haga mi pega, puedo trabajar sin importar el horario, sin importar el lugar. ¿Bien? Siguiente lámina. Y esto se combina a su vez con este mundo tecnológico donde la data empieza a acelerar todo cada vez más. Es decir, esto empieza a cambiar la forma de administración. Antes la gestión podía ser por creencias, por consensos, por las personas expertas que saben de ciertos temas. Hoy día cada vez más las empresas empiezan a adoptar una forma de trabajo donde es la data la que define cuáles son las mejores decisiones. Y en el centro de esto, ¿cierto?, está la inteligencia artificial que empieza a operar automáticamente, no con un criterio como una persona, sino que con un criterio de una persona que se automatiza, dado que tiene claro cuáles van a ser los datos en base a los que tiene que tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, esto empieza a acelerar las cosas, y pasamos a la siguiente lámina, que termina de explicar algo que es difícil adaptarse, y es que hemos venido hablando de que el cambio es la única constante, pero realmente eso ya es noticia sabida, y lo que pasa hoy día es que el mundo es exponencial, es decir, empieza a acelerar cada vez más. El clásico ejemplo de esto es cuánto se demoraban antes las tecnologías en penetrar un cierto mercado, ¿cierto? Entonces, la televisión fue muchísimo más lento, o sea, la radio primero fue muchísimo más lento que la televisión,
Twitter fue brutalmente rápido y Pokémon Go en cosas de horas, ¿cierto? Ha llegado a 50 millones de personas que lo estaban usando. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que antes nos acostumbrábamos de que habían ciertos ciclos de cambio. Y hoy día lo que empieza a pasar es que esos ciclos son cada vez más cortos en todo orden de cosas y eso justamente nosotros no estamos preparados. Nosotros estamos acostumbrados a que si viene una pelota hacia nosotros sabemos más o menos que si salió de tal distancia y viene hacia nosotros, ¿cuánto se va a demorar? Si esa pelota en el camino acelera, nos va a pillar de sorpresa y eso es lo que está pasando hoy día en el mercado y en el mundo de la empresa. Siguiente lámina. Y como tercera gran tendencia, comillas, ¿cierto? Tiene que ver con los desafíos internos de la empresa. Uno cuando entiende cómo funcionan las organizaciones hoy día, se da cuenta de que las empresas funcionan a pesar de ellas, es decir, tienen muchísimos desafíos internos que tienen que ver con temas de alineación, con temas de agilidad, con temas de flexibilidad y productividad, que algo ya estaba anunciando. Siguiente lámina. Hay la verdad que 3 indicadores que son brutales, y estos son números que se recogen tanto de datos de Chile como Estados Unidos y otros lugares, que es primero, el 80% de las personas no está entusiasmada con su trabajo, por decirlo de manera elegante, cuando la verdad es que están aburridas, están poco comprometidas, no tienen ganas de estar ahí. Entonces podríamos decir que 8 de cada 10 personas pasan la mitad de sus vidas despiertos en lugares que no quieren estar, haciendo cosas que no quieren hacer. Lo cual creo que nos deja casi un problema ético por delante. Es decir, acá la pregunta es, bueno, ¿a qué costo estamos dispuestos a hacer las cosas, ya sea ganar plata o entregar soluciones? Pero cuando lo estamos haciendo al costo de las personas pasando sus vidas donde no quieren estar, creo que es una pregunta que por lo menos vale la pena hacerse. Lo segundo es que, bueno, hay diferentes estudios que lo muestran de una u otra manera y probablemente muchas de las consultorías reflejan esto, y es que el 50% del tiempo que trabajan las personas no agrega valor. ¿Bien? Y mucha gente se ha dado cuenta de esto justamente trabajando en la pandemia, sin interrupciones, sin cafecitos, sin tiempos perdidos esperando a alguien, sin tiempos perdidos buscando cosas, y bueno, tantas otras cosas que no se solucionan simplemente con que nadie te interrupta, sino que se solucionan con nuevos procesos. Pero es serio, ¿cierto?, de que la mitad del tiempo las personas se malgasta en una empresa. Y por último, y esto es aún más serio y es casi de no entender, es que la mayoría de las personas dentro de una empresa no tiene claro sus objetivos y no tiene claro su estrategia. Acá también hay variados estudios que muestran lo mismo, me estoy basando en este caso en uno del MIT, y es serio. Es decir, es curioso tener a toda una fuerza laboral trabajando sin saber para dónde va. Siguiente lámina, por favor. Y aquí no voy a profundizar mucho en esto ahora en la presentación, profundizo mucho más en el libro. Tiene que ver con, si podemos pasar 2 láminas, por favor. Tiene que ver con que hoy día estamos frente a un cambio de paradigma donde históricamente las empresas han ido evolucionando en las concepciones que tienen de ellas y el cómo funcionan. Y voy a hacerlo re simple, pero las primeras organizaciones humanas fueron las bandas recolectoras, las tribus, y por lo tanto podríamos hablar de las primeras mafias, ¿bien? Y ellas funcionaban en torno al poder y el miedo como forma de ejercer su liderazgo. Este es un tema que Frederick Laloux en su libro Reinventing Organizations trata en detalle, ¿bien? Y después aparecieron los ejércitos profesionales y aparecieron las religiones, que ponían el dogma, la jerarquía y el orden por delante. Y por lo tanto, un antiguo general, por mucho de ser anciano, yo no lo mataba porque era anciano, como sí pasaba tal vez en una tribu, ¿bien? Donde operaba la ley del más fuerte. Acá opera la ley de la jerarquía y el dogma. Y después vino la empresa moderna, hablemos de la encomienda italiana en el 1600, en el Renacimiento, y después las charter companies, muy clásicas inglesas, o las primeras empresas holandesas por acciones, donde se ponía un objetivo por delante, se destruía el dogma y realmente acá lo que importaba era conseguir lo que queremos, era el desempeño, pero al mismo tiempo había una cierta desconfianza y por lo tanto es que se establecen tantos mecanismos de control y gestión de desempeño. Y en las últimas décadas apareció una nueva empresa que, si lo queremos así, se funda más en valores, empiezan a existir las comunidades, empiezan a existir otros aspectos que son importantes,
pero nos damos cuenta que aún sigue teniendo problemas y hoy día vemos como las empresas que realmente están siendo exitosas son aquellas que son capaces de evolucionar, son capaces de que todos sus equipos internamente trabajen de manera autónoma pero coordinada y que son capaces de darle un sentido de realización a la empresa, a las personas que trabajan en ella. ¿Bien? Y si pasamos a la siguiente lámina, una forma simple de verlo es que hemos pasado de una empresa que era como una maquinita bien aceitada y era lo que muchos aspiraban históricamente a ser una familia y hoy día ser un organismo. En un organismo, todas las células de nuestro cuerpo funcionan de manera independiente, autónoma, pero coordinada con un mismo objetivo. Y a su vez evolucionan no necesariamente hacia donde la cabeza dice que evolucione, sino que evolucionan hacia donde cada parte del cuerpo se va dando cuenta que necesita evolucionar para poder hacer mejor su tarea. ¿Bien? Y esta manera, entre comillas, autónoma pero alineada, es la nueva forma que empiezan a funcionar muy bien la empresa. Un ejemplo no muy amigable, pero cierto, son las células terroristas. ¿Cierto? Organizaciones que son capaces de ir detrás de un fin de manera desarticulada y justamente si uno corta un brazo sigue andando igual, cosa que no podría pasar en una organización tradicional muy jerárquica. Siguiente lámina. Entonces, bueno, entendiendo cuáles son las tendencias que tenemos hoy día por delante, vamos a pasar al mundo de los stakeholders. ¿Bien? Me voy a centrar en tres solamente, que creo que son los que están marcando la pauta del cambio de la empresa. El primero, siguiente lámina, es el mundo de los inversionistas. Para quienes están en el mundo financiero, se podrán dar cuenta de que el valor del dinero cada día es menor. Hace 30 o 40 años atrás, pedir prestado plata en cualquier lugar del mundo era muchísimo más caro. En los años 90, cuando empezó a pasar en Japón de que las tasas de interés se acercaron a cero, fue una novedad que nadie entendía mucho y que probablemente muchos pensaron de que iba a ser un fenómeno transitorio. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, en Japón, uno puede pedir plata a precio cero, ¿cierto? Incluso el año pasado fue noticia como bancos centrales europeos o algunos instrumentos de deuda en Europa estaban con tasas negativas, que da para otra explicación y para una charla más larga. Pero el punto tiene que ver con que antes uno podía aspirar a ser millonario, entre comillas, y en el caso de Chile uno juntaba $1 millón, ese $1 millón, este es un ejemplo que le robé a un economista por ahí, lo guardaba en bonos del Tesoro de Chile y con $1 millón uno podía hacerse una buena renta que el resto de la vida uno podía vivir de los intereses. Bueno, para ser igualmente millonario hoy día, 20 años después, uno necesita ahorrar $5 millones. Y por lo tanto uno entiende de que hoy día el valor del dinero es menor y por lo tanto eso cambia las reglas para el mundo de los inversionistas. ¿Bien? Que empiezan a necesitar otros atributos, por ejemplo, una baja del riesgo a la hora de elegir inversión. Y esa baja del riesgo no se representa muchas veces en la tasa, sino que se va a representar justamente en la estrategia de la empresa y si esta empresa es realmente responsable o no es tan responsable. Siguiente lámina. Lo segundo que va a pasar acá, y que es algo que está pasando hoy día, es que en los próximos 10 años, 20 quizá, diferentes estudios muestran cómo se va a dar el mayor traspaso de riqueza en la historia de la humanidad. Es decir, nunca antes había habido tanta plata en manos de una generación que va a pasar a la siguiente. Entonces, todas estas riquezas de millonarios que están en manos de baby boomers van a pasar a manos de millennials. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Como dice la clásica frase, el que pone la plata pone la música y estamos a punto de que cambie el DJ. Y eso va a ser relevante. Es decir, ¿cuáles van a ser los criterios de inversión de esta nueva generación? ¿Son herederos culposos tal vez? ¿Son filántropos? ¿Son tipos hippies desentendidos? ¿O quieren impactar positivamente a la sociedad en conjunto con buscar rentas? Bueno, eso es lo que estamos descubriendo en estos minutos. Siguiente lámina, por favor. Pero, si bien lo estamos descubriendo, se hace también muy evidente cuando Larry Fink, que es el CEO de BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo, que administra alrededor de $7 trillones, una cifra que nos cuesta imaginarnos, dice de manera clara a sus inversionistas de que hoy día es un sinsentido, una empresa sin propósito. Es decir, ninguna empresa es capaz de alcanzar todo su potencial si es que no tiene un propósito claro por delante. ¿Bien? Y ese cambio, cuando te lo dice alguien que está
absolutamente metido en el mundo financiero y en el mundo de las inversiones, es bien decidor. Es algo que tal vez todavía en nuestro país no nos hemos dado tanto cuenta, pero la verdad es que las tasas de inversión en lo que se llama fondos de impacto crece aceleradamente, y justamente hace un par de semanas atrás el Wall Street Journal mostraba como pre-pandemia ya las tasas de inversión en ese tipo de fondos este año solamente los primeros 4 meses del año ya se había duplicado en comparación al año pasado. Siguiente lámina. Lo segundo, el segundo stakeholder, ¿cierto?, tiene que ver con que las personas cada día más buscan nuevas causas y buscan mejores culturas para trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Esta nueva generación ve el trabajo distinto y al mismo tiempo nos damos cuenta de que las empresas están frente a una crisis de talento. Siguiente lámina, por favor. Esta es una crisis de talento que se ha acrecentado en los países más desarrollados. A Chile ya le llegó. Este es un estudio de hace un par de años de la Universidad de Oxford, ¿bien? Y en la medida que las economías se desarrollan, empiezan a tener un problema de talento porque les cuesta encontrar a los profesionales claves que tienen el conocimiento necesario. Muchas veces, de hecho, no son profesionales, porque incluso la academia en algunos aspectos va por detrás y por lo tanto estamos buscando gente que tiene competencias no formadas en la universidad, pero que cuesta encontrarlo, ¿cierto? Y lo que pasa, siguiente lámina, es que hoy día los millennials, yo soy de los millennials más viejos, ya somos el 50% de la fuerza laboral y todo muestra de que vamos a ser el 75% de la fuerza laboral en un par de años más. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Es que a los millennials normalmente se les sigue viendo como esta foto, como una guagua, como un bebé para quienes están viendo fuera de Chile. Y ya no somos así, discúlpenme que les cuente. Y no solamente eso, muchas empresas siguen teniendo problemas con adaptar toda su cultura, su política de incentivos, sus formas de trabajo a una generación que tiene otros valores y otras formas de hacer las cosas, ¿bien? Y esto es un desafío importante porque, bueno, cuando la mitad de la fuerza laboral tiene un paradigma diferente al de la empresa, uno entiende por qué, entre comillas, hay muchos pequeños empresarios hackeando el sistema con nuevas disrupciones y nuevas innovaciones, ¿cierto? Y para terminar de hacer el punto, en la siguiente lámina, es interesante ver que justamente para los millennials, éxito es igual a impactar positivamente a la sociedad, y para la mayoría de ellos evalúan el grado de innovación en una empresa a la hora de entrar en ella. Por lo tanto, la clásica concepción de que a una persona, para cautivarla y atraer su talento, tenía que yo proponerle por delante una buena carrera y un buen sueldo, deja de ser así. Hay que entender, cuando uno ve el fenómeno que pasa en Silicon Valley y uno ve que Google tiene hamacas y mesas de ping-pong y cafeterías abiertas y todo es muy lindo, no es porque porque Larry Page o el fundador de Facebook haya decidido que quería ser demasiado buena onda. Es porque está en una batalla por el talento. Y esa batalla por el talento, cuando estás en mercados tan competitivos como el de Silicon Valley, no se gana con 3 pesos más o con 3 pesos menos. Se gana con una cultura atractiva, se gana generando lazos dentro de las empresas, se gana poniendo un propósito cautivante por delante. Y para eso, justamente, sí necesito la mesa de ping-pong para que las personas se conozcan, sí necesito oficinas más amigables para que haya más interacción, sí necesito una oficina donde la persona no se quiere ir desesperada de su currículum porque necesita ver por una ventana hacia afuera, sino que justamente quiero que la persona trabaje a gusto y no se quiera ir. Y eso es lo que termina siendo esta empresa muchísimo más amigables con su fuerza laboral y construyendo cultura muchísimo más atractiva, ¿bien? Es decir, no es voluntarismo, hay un porqué detrás de esto y tiene que ver con la crisis de talento y con la capacidad de construir buenas culturas que las retengan, ¿bien? Y por último, siguiente lámina, llegamos a siguiente lámina, por favor. Llegamos a un mercado transparente, ¿bien? Donde la publicidad empieza a ser cada día menos importante, de alguna manera muere, y el marketing empieza a ser la esencia de la empresa. Hoy día ya vemos como el 80% de las decisiones de compra empiezan a ser en base a recomendaciones de usuarios. Como todos nosotros llegamos a comprar un producto y en el minuto en que lo estamos comprando en un e-commerce, nos vemos las evaluaciones y cuántas estrellitas tiene. Y yo personalmente no compro nada que tenga menos de 4 estrellitas. Es decir, algo tiene 3 estrellas y media y digo, miren, si es que 100 personas o 1000 personas opinaron que esto era más o menos debe ser.
¿bien? Y por lo tanto uno dice, bueno, toda construcción de marca, ¿dónde queda? Toda la publicidad, la cantidad de millones de dólares gastados en que alguien vaya a la góndola y después no compre el producto. Y creo que un ejemplo que lo termina de dejar en claro, la siguiente lámina, es lo que está empezando a pasar con la compra por voz, ¿cierto? Algo que está creciendo muy fuerte en Estados Unidos, acá en Chile todavía no tanto, es la compra a través de estos dispositivos como el Google Home, como Alexa, como Siri o lo que sea, donde uno, y la verdad es que yo tengo uno en mi casa y es muy cómodo, uno le puede decir desde Alexa, pídeme un Uber, entonces no tuve que sacar mi celular y buscarlo, mientras me estoy vistiendo puedo decirle pídeme el Uber si es que estoy atrasado y el Uber va a llegar. Y, o bien estoy cocinando y me doy cuenta de que me faltan pepinos y digo, bueno, Alexa, ponme pepinos en la lista de compra y ponme leche y ponme pan y ponme lo necesario, ¿cierto? Y después, una vez a la semana, yo la tengo programada para que todos los martes de la tarde haga el pedido o bien yo le digo, haz el pedido. Lo que también pasa con esto es que cuando yo le digo, quiero tal tipo de cerveza y Alexa me responde, no hay, yo ya no tengo esa experiencia del supermercado donde de alguna manera miro el facing de góndola y soy capaz de vitrinear 20 marcas de cerveza diferentes. Sino que si no tengo la que realmente quiero en la cabeza y en el corazón, es difícil de que yo a Alexa le diga, ah, entonces esta otra específicamente. Lo que va a pasar es que Alexa me va a dar una, máximo dos alternativas y yo voy a elegir esa. Y por lo tanto, estamos en el fondo ahí cerca de un cambio de paradigma importante en el mundo del marketing y en el mundo de cómo construimos las marcas, donde las marcas que vamos a empezar a necesitar construir tienen que ser marcas genuinamente que apelen al valor de las personas, ¿cierto? Y de hecho esto es algo que los marqueteros históricamente han querido hacer, moverse de un posicionamiento funcional donde yo le decía, yo soy el mejor, yo soy el más bueno, yo soy el más barato, a moverse a un paradigma donde apelo a los valores de las personas. Y yo le digo a la marca, yo le digo a la persona, yo como marca, yo soy como tú, yo me preocupo del medio ambiente, yo me preocupo del desarrollo, yo me preocupo, o yo tengo un estilo de vida como el tuyo, yo también soy outdoor, yo también soy rockero, yo también soy lo que sea, soy hippie. ¿Qué es lo que ha llevado esto? Es que estamos pidiendo a las personas que tomen decisiones de consumo alineado con sus valores personales. Por lo tanto, estamos hablando de que en el fondo tienen que proyectar sus vidas en sus decisiones de consumo. Y eso es casi que un acto político, es casi que un acto público, porque le estoy diciendo compra según lo que eres. ¿Bien? Siguiente lámina. Y es que hoy día justamente vemos cómo las personas, más del 50% dice que está dispuesto a pagar más por productos más sustentables. ¿Bien? Y lo segundo es que hoy día, y son datos justamente recientes, tanto en Chile como en Estados Unidos, de que la mayoría de las personas dice el comportamiento de las empresas hoy día va a afectar mi forma en la que yo tome decisiones mañana. Es decir, si es que las empresas hoy día no tienen un buen comportamiento durante la pandemia, probablemente yo las voy a castigar el día de mañana con mi consumo cuando pueda hacerlo, o bien, si es que ellas se comportan de buena manera, voy a beneficiarlas con mi consumo. Nuevamente, es un cambio muy importante. Históricamente, el consumo estaba completamente separado del ámbito público o del ámbito de responsabilidad o el ámbito político de una sociedad, y hoy día justamente se está combinando. Bueno, entonces, entendemos justamente cómo todas estas tendencias terminan por evidenciar algo que, bueno, varios estudios muestran, en este caso me estoy basando en uno de la consultora BCG, y es que las empresas alcanzan incluso a tener un 19% más de valoración cuando son empresas, si lo queremos así, responsables o que impactan positivamente a la sociedad. Entonces, estas mismas decisiones que estábamos recién viendo de los clientes que premian a empresas que son más responsables, junto con lo que estábamos viendo recién de mejor talento y justamente menor riesgo de cara a las comunidades, es que vemos que esto se traduce en mayor valoración accionaria cuando las empresas son más responsables. Bien, siguiente lámina. Y para hacer un pequeño resumen hasta ahora, hemos visto cómo vemos tres principales tendencias. Es que primero la sociedad se está quedando huérfana de soluciones y empieza a mirar a la empresa y empieza a interpelar a la empresa cuando quiere resolver problemas sociales.
Lo segundo es que cada día tenemos un mercado más competitivo, tenemos un mercado más líquido de la mano de nuevas tecnologías, ¿cierto? Tercero, las empresas empiezan a tener una serie de desafíos internos que ya están teniendo, pero que hoy día en un mercado más competitivo se estresan más, y por lo tanto la empresa necesita encontrar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de cautivar a su gente. Y después vemos lo que está pasando con los stakeholders, ¿cierto? Primero, los inversionistas cada día empiezan a tener menos retorno sobre su inversión, entonces empiezan a buscar empresas, por un lado, más seguras, y que esas empresas más seguras son empresas más responsables que impactan positivamente a la sociedad. Pero lo segundo es que junto con retorno buscan impacto. Después vemos como en esta batalla por el talento, el mejor talento se va a las mejores culturas y a las mejores causas. Y como por último, los clientes cada día son más consecuentes y por lo tanto toman decisiones en línea con sus valores y con sus proyectos de vida. ¿Bien? Y esto nos da paso, siguiente lámina, a lo que podríamos hablar de un nuevo paradigma. ¿Bien? Y este nuevo paradigma, y si pasamos a la siguiente lámina, viene a contrastar lo que se había estado viviendo en las últimas décadas, ¿cierto? En un artículo muy famoso del año 1971, Milton Friedman dice: la única responsabilidad social de las empresas es aumentar sus utilidades. ¿Bien? Y de esa forma desliga de toda responsabilidad social a las empresas en la medida de que ellos estén abocados a percibir sus utilidades. Pero la verdad es que esto es un análisis como bastante, creo yo, simplista e incluso teórico en un mercado y en una sociedad que todos sabemos que no es perfecta, que no es eficiente. Es decir, los mercados tienen asimetría de información, tienen concentración de poder, tienen abuso de posición dominante, tienen un montón de características que no siempre todo es como en el libro o en la ecuación. Y por lo tanto, esta frase que muchas veces se explica desde el ánimo de cómo accionistas minoritarios son capaces de controlar y, por decirlo así, responder a la clásica teoría de la gente en empresas transadas en bolsa en Estados Unidos, que de nuevo responde más a una forma de gobierno, si lo queremos, termina por distorsionar toda una ética y toda una cultura en torno a la empresa. ¿Bien? Siguiente lámina. Como dicen por ahí, y esta frase tiene varios padres, entonces no le puse uno, todos necesitamos respirar para vivir, pero nadie vive para respirar. Y estamos claros de que las empresas tienen que ser rentables y las empresas deben tener utilidades porque es la única manera de hacer un proyecto económicamente viable, ¿cierto? Pero este no puede ser el propósito último de una empresa, no puede ser el único objetivo, tal como no puede ser el único indicador. Es decir, ¿necesitamos empresas que se mantengan rentables? La respuesta es sí, claramente. Pero el ethos de una empresa, su propósito final y su objetivo no puede ser solamente eso. Porque si lo llevamos a un plano más ético, en lo que estamos hoy día es que si a alguien le preguntamos, ¿usted está dispuesto a matar para ganarse un 10% de utilidad? Todo el mundo va a decir que no, ¿cierto? Pero estamos dispuestos a hacer otras cosas que entran más en un gris de la ética, y ahí es donde justamente hoy día creo que nos estamos enredando, y como me han confesado varios amigos ejecutivos, me dice, yo he hecho cosas malas o cosas de las que me arrepiento hoy día con tal de llegar al indicador que me pusieron por delante. Y eso es justamente lo que hoy día le está pasando a esos ejecutivos que no están dispuestos a hacerlo, de que quieren trabajar en organizaciones que cambien este paradigma. Siguiente lámina, por favor. Y un ejemplo muy bueno es todo lo que ha pasado últimamente con Black Lives Matter, ¿cierto? Con todo este movimiento en contra del racismo, en contra de la discriminación que se gatilló en Estados Unidos y se expandió por el mundo, y cómo las marcas, las empresas han salido a tomar posición, ¿cierto? Este es el comienzo de un comercial de Nike, que no lo vamos a ver hoy día, pero búsquenlo en YouTube, que decía, for once, don't do it. Por una vez, no lo hagas. Es decir, era un mensaje muy central, muy en torno a su clásico eslogan de Just Do It, solo hazlo, pero ellos decían, por una vez en la vida, no te hagas el gil, no seas indiferente en cuanto a la discriminación que se vive en nuestro país. ¿Bien? Y de la misma manera, vemos otro ejemplo, siguiente lámina, de empresas que han tomado posición. Y esto es lo interesante, la empresa en teoría se tiene que deber solamente a sus utilidades, pero eso está cambiando, las empresas empiezan a tomar posición, ¿cierto? Unilever recientemente anunció que se unía a un grupo de alrededor de 1000 empresas que nació en el mundo outdoor, que dijeron, nosotros no vamos a hacer publicidad a través de Facebook y a través de Twitter. ¿Por qué? Porque esas son plataformas que fomentan el odio y fomentan la polarización de la sociedad.
Entonces, es curioso, una plataforma muy rentable, muy eficiente, que tiene muchas virtudes a la hora de hacer marketing, una gran empresa la deja de usar. A su vez, muy en consecuencia con lo que hizo Unilever hace alrededor de 10, 15 años atrás, cuando, entre comillas, limpió e hizo orgánica toda su producción de té, ¿bien? Teniendo sin duda un montón de riesgo y saliendo de una zona de confort de simplemente comprarle a plantaciones de té industrial. Unilever hizo lo contrario y llevó la delantera a la hora de mejorar una industria. Lo mismo vimos con Starbucks. Starbucks, hace un par de años atrás, cuando muchos gobiernos, frente a la crisis de refugiados de Siria, salieron a cerrar fronteras, Starbucks dijo, no, yo voy a ir a contratar refugiados. Y se comprometió con contratar más de 10.000 refugiados. Walmart, también a raíz de la crisis racial que se ha vivido en Estados Unidos, salió a donar $100 millones justamente para crear un centro de igualdad racial. Y WOM, creo que un ejemplo local muy interesante. WOM no fue la primera empresa que vino con precios bajos. Ya muchos antes lo habían intentado. Lo que hizo WOM fue que reivindicó un discurso de justicia social. Él dijo, yo estoy por la justicia social, yo estoy porque tú tengas lo mismo que el resto tiene, yo estoy porque acá hay una diversidad que nosotros queremos abrazar. Y justamente, de la noche a la mañana, en un par de años, se ganó el 12% del mercado en un segmento, casi el 20% en otro, y bueno, creo que es bastante decidor de que la empresa tiene que tener un propósito más interesante. ¿Bien? Siguiente lámina. Y así es como vemos que poco a poco la clásica frase de mind your own business, ocúpate de tus propios asuntos, de tus propios negocios, ya no va más. Las empresas, de una u otra forma, cada día se empiezan a transformar en entes públicos y menos privados, porque de alguna manera son responsables de su propio éxito. Se han transformado en instituciones tan relevantes en el escenario público de una sociedad que no pueden ser indiferente a ellos, no pueden estar desconectados, no pueden estar de espalda a la sociedad y simplemente responder, discúlpame, yo me hago cargo de mis utilidades y en la medida que yo me haga cargo de mis utilidades, todos vamos a estar mejor. Porque justamente la evidencia ha mostrado que no es así, que en la medida que se preocupa de su utilidad y tiene algún resquicio y es capaz de contaminar, no estamos todos mejores. ¿Bien? En teoría, la teoría económica justamente dice que en el largo plazo esto se corrige, porque una empresa que busca sus utilidades no va a querer hacer ninguna trampa, ningún resquicio legal que le pueda pegar en contra de ellas, ¿cierto? Pero todos sabemos, nuevamente, un mercado imperfecto, es que la mayoría de las empresas, o mejor dicho, la mayoría de los ejecutivos, no siempre mira el largo plazo. ¿Por qué? Porque sus bonos están puestos por el quarter, están puestos por el año, y por lo tanto está todo el mundo corriendo con tener el EBITDA correcto el mes del año correcto, ¿cierto? Y también diferentes encuestas muestran cómo los ejecutivos dejan pasar buenas oportunidades de inversión con tal de poder llegar a los números que están buscando. ¿Bien? Puede haber una importante asimetría en términos de información y de poder explicar bien estos proyectos que si en teoría son tan buenos deberían pagarse de vuelta en el largo plazo, pero bueno, eso es parte de este mercado imperfecto en el que estamos hablando, este mercado imperfecto donde no se cumple esta teoría y que por lo tanto las empresas se ven interpeladas por la sociedad para tener un rol más público. Por lo tanto, probablemente hacer el bien, y esto es parte de lo que yo creo que estoy viendo como tendencia, es que hacer el bien se transformará en una estrategia dominante. Es decir, podemos tener diferentes formas de hacer el bien. Podremos preocuparnos ya sea de la inclusión femenina, como de salvar cierto ecosistema natural, o como cuidar el agua, o lo que sea, pero vamos a necesitar una causa y un propósito motivador por delante, transformacional incluso, que sea capaz de cautivar a inversionistas, a empleados y a clientes. Siguiente lámina. Y así es que vemos cómo la empresa de una u otra forma va evolucionando a tomar un rol más público y un rol más político. Bien, siguiente lámina. Y esto, al final, de una u otra forma, nos pega a nosotros. Es decir, son nuestras decisiones las que empiezan a hacer la diferencia. Nosotros mismos, porque siempre hemos estado hablando como de la sociedad o la ciudadanía como un tercero, todos nosotros somos ellos, ¿cierto? Y somos nosotros los que muchas veces defraudados por un sistema político o por instituciones públicas, es que empezamos a ver en la empresa un vehículo muchísimo más concreto, muchísimo más efectivo a la hora de hacer la diferencia.
Y son nuestras decisiones como clientes, como inversionistas y como empleados los que probablemente tienen una tremenda oportunidad de mejorar la sociedad, de impactar positivamente a todos, cosa que todos finalmente estemos mejor. Pero eso es un cambio bastante profundo y central en la concepción de empresa y en la forma de cómo hacemos empresa. Y nada, simplemente quiero dejarles la invitación hecha para que abramos esta conversación, para que abramos esta discusión, no necesariamente ahora, el domingo almorzando en la casa, en el WhatsApp con los amigos, donde sea, tengamos esta conversa, propiciemos y discutamos para qué están las empresas. Muchas gracias, siguiente lámina y estamos. Ojalá les haya gustado. Cualquier duda que puedan tener, pueden buscar libropublicinc.com. En esa página van a poder encontrar alguna referencia sobre el libro, van a poder leer el prólogo si es que quieren un adelanto, van a poder leer alguna de mis columnas y también hay una sección con material complementario. Dejé ahí algunos videos, algunas recomendaciones de otros libros que van en esta misma línea por si le interesa investigar un poco más. Entonces, nuevamente, libropublicinc.com, disculpen la publicidad, pero creo que es muy importante que como sociedad tengamos este debate, tengamos esta discusión y construyamos empresas cada día mejores porque creo que son fundamentales para el bienestar de la sociedad. Muchas gracias.